21, dice así, el verso 1, dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Padre, muchas gracias. Hemos leído la palabra de Dios. Enséñanos en esta preciosa noche. Ayúdanos, Padre, ministranos a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, gloria a Dios a su nombre. No se vaya a asustar que no voy a hablar de diezmo ni de ofrenda, a pesar del pasaje. De pronto usted va a decir: ay, a mí que me mandó a venir. Quiero tomar ese pasaje porque hay algo ahí que me llama la atención. Y de pronto sea una prédica muy corta, pero quiero dejártela ahí en el corazón. Esta prédica yo la he titulado: ¿qué te has puesto a pensar qué piensa Dios? Amén. ¿Te has puesto a pensar qué piensa Dios? Y a decir verdad, para uno usar la frase ¿qué piensa tal persona? O en este caso Dios, yo creo que uno tiene que por lo menos conocer a la persona, ¿cierto? O sea, cuando usted conoce a una persona, más o menos, obviamente que usted no conoce el todo de la persona, pero hay gente que alcanza a conocerte a un alto porcentaje. Y cuando de pronto alguien habla con usted y le hace la pregunta y le dice, te hago una pregunta, ¿qué crees tú que pensaría, por ejemplo, qué crees tú que pensaría el pastor si hacemos esto y esto? Los que no conocen al pastor dicen, no, yo creo que se alegra. El que lo conoce, ¿verdad? Dice, no, te aseguro que te va a decir que no. O sea, se basa en el conocimiento de la personalidad. Amén. En el conocimiento de la personalidad. Hay muchos casos de personas en las que uno ha tratado muy de cerca. Casos de personas con las que uno ha tratado muy de cerca, en las que de pronto se ha tratado algún caso y yo digo, yo te aseguro que esa persona te va a decir esto. O cuando de pronto alguien juzga a esa persona por algo, yo le digo, la verdad, no creo que esa persona haya dicho eso. Porque hasta donde yo la conozco, es incapaz de decir eso. Para que esa persona diga eso, tiene que ser algo muy grave. Yo creo que a usted le pasa así, ¿verdad? ¿Cuántos están aquí? Bueno, a los que no se dieron cuenta, lo ven en el video. Entonces, lo mismo creo yo que pasa en el caso de Dios. Amén. En el caso de Dios. Y para que usted sepa qué puede estar pensando Dios acerca de algo que usted haga o que usted deje de hacer, usted tiene que tener un conocimiento claro acerca de Dios. Es decir, hay gente que tiene un conocimiento de Dios erróneo. Y hay gente que lo tiene claro, obviamente, a la luz de la palabra. Usted lee la palabra y si la interpreta mal, usted puede estar dando de Dios un mal concepto. Ejemplo,
los amigos de Jod, cuando se acercaron a Jod, ellos hicieron algo bueno. Ciertamente se acercaron a consolarlo, estuvieron con él, lloraron, y todo eso estuvo muy bien. La parte mala de ello fue la teología o el conocimiento. Tú hablarás de Dios bien. Es posible que tú intentes hablar bien de Dios, pero es posible que intentes hablar bien y de una forma errónea. ¿Cómo pueda que hables bien de Dios de una forma correcta? Para que tú sepas qué piensa Dios acerca de las cosas, de las situaciones, tú tienes que tener un conocimiento claro de Dios en las Escrituras. Amén. De pronto cuando uno lee las Escrituras, sobre todo cuando uno lee el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, a pesar de que Dios se manifiesta en amor hacia el pueblo de Israel, es más fácil percibir en el Antiguo Testamento de pronto a un Dios que castigó muchas veces a Israel. Pero es más fácil, miren, en el Antiguo Testamento es más fácil que usted perciba a Dios exhortando, castigando, y lo dice el Señor. Él dice: yo le envié a mis siervos los profetas desde temprano y sin cesar para que lo amonestaran. Pero ellos mataron a los profetas y entonces Dios muchas veces los entregó en manos de sus enemigos. Y es más fácil percibir en el Antiguo Testamento a un Dios fuerte, a un Dios que castiga fuertemente. Pero cuando tú lees el Nuevo Testamento es diferente. Es el mismo Dios. Las épocas son diferentes, los tratos son diferentes. Lo que uno tiene que conocer es por qué Dios allá era así, mucho más severo que quizás como aparece en el Nuevo Testamento. Dios no ha dejado de ser justo. Dios sigue, amado hermano, rechazando los mismos pecados que rechazaba de Israel en el Antiguo Testamento. Pero el libro, la Biblia, tiene algo intermedio, algo que se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Como quien dice, la historia de la humanidad partida en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Por qué Dios en el Antiguo Testamento actuó o hizo ciertas cosas que de pronto en el Nuevo Testamento no es lo que Dios muestra? Aunque sí está reservado un día de juicio, un día de castigo para la humanidad, y porque Dios va a castigar el pecado de la humanidad. Hay muchas cosas que Dios está haciendo hoy, muchas cosas que Dios está exhortando hoy, muchas cosas en las que la gente cae envuelta muchas veces. Pero más que por ser un castigo de Dios, es por engaño del diablo. Porque Dios lo que nos ha hablado, nos ha dicho es que Él nos va a ayudar, que está con nosotros, nos ha prometido ayudarnos. Y nos muestra, nos aconseja el camino que debemos seguir.
Y que regularmente cuando nosotros nos metemos en ciertos problemas y en ciertas situaciones, en algunos casos podemos recibir una disciplina de Dios. En otros casos solamente puedes pasar tú por un engaño que el diablo hizo y te metió en una situación que de pronto tú puedes atribuirle ciertas cosas a Dios. Por ejemplo, hay casos así, por ejemplo, el caso del mismo libro de Job. La Biblia dice que cayó fuego del cielo y consumió todo el sembrado que tenía Job. Y cuando los hombres llegaron donde estaba Job, o sea, el que se escapó, dijo, solamente escapé yo para darte la noticia. Cuando él llegó, él dijo esta expresión: fuego de Dios cayó del cielo y consumió todo. Él le atribuyó a Dios ese fuego. Pero nosotros que estamos fuera de la escena viendo el partido, nos damos cuenta que no fue Dios. Nos damos cuenta que el que hizo eso fue el diablo. Pero el hombre, de pronto, por su ignorancia y por el poco conocimiento, y tampoco había Biblia en aquel tiempo, él le atribuyó eso a Dios. Los amigos de Job se le puede justificar un poco porque ellos no tenían Biblia. Se cree que el primer libro de la Biblia escrito no fue Génesis, sino Job. Dicen los estudiosos. Se escribió antes que se escribiera Génesis. Se cree, no estoy diciendo que así sea. Usted se da cuenta que Job no menciona a Israel, no menciona la ley, no menciona nada que tenga que ver con el pueblo de Dios, ni siquiera nada, solamente todos los acontecimientos fuera del pueblo de Israel. Ahora, sin embargo, Job, esa gente no tenía ese conocimiento de Dios e intentaron hablar bien de Dios, pero hablaron de una forma incorrecta. Esto se debe ¿a qué? Al poco conocimiento que tienen acerca de Dios. O sea, el Señor dice, venga hermano al libro de Jeremías. A veces tenemos conceptos y nos aferramos a ellos y pensamos este es el concepto correcto. En el libro de Jeremías capítulo 9, verso 23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dice aquí, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Si hay algo en lo que Dios quiere que el hombre se alabe, si alguien puede llegar a este punto, es entender a Dios y conocerlo. Y mucha gente carece de entendimiento en cuanto a Dios, porque crea un concepto de Dios, una sola línea. Dios es así, punto. Y Dios es así. Y siempre que hable de Dios, Él va a hablar así. Mire, yo una vez escuché a un hermano, yo estaba en Arroyo Piedra de pastor, y llegó un grupo de una iglesia por allá a predicar, y me puse a hablar con un muchacho. Y el muchacho me dijo: pastor, yo donde quiera que voy, yo a la gente le hablo que ellos están todos bajo maldición, todos son unos malditos. Y él dice, la Biblia dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y él dice, yo un día estaba predicando en un lugar y llegó un policía a quitarme y le dije, maldito el policía. O sea, y a todo el mundo le decía, maldito esto, maldito aquello. O sea, a todo el mundo lo maldecía. Amén, basado en ese texto solamente. Y a veces también hay gente que tiene un concepto de Dios, de un Dios muy severo, enojado. Obviamente tiene mucho argumento en el Antiguo Testamento, en un Dios que está enojado todo el tiempo. De hecho, hay una corriente del Evangelio que enseña
que San Juan 3:16 está mal interpretado. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una corriente que dice, cuando Dios dice al mundo, se refiere que dentro del mundo hay un grupo de personas que Dios va a salvar y el amor fue a esas personas. Y ellos le dan esa interpretación. En cambio dice, en cambio con las demás personas, Dios está enojado. Y te lee un salmo que está, creo que es el 7:15 o 7:14, 7:20, está en el Salmo 7. Y ese salmo dice que Dios está enojado, está airado con el impío todo el tiempo. Y están así, ellos lo enseñan. Entonces, cogen esos dos textos, yo los he escuchado, gente de pastores, bien encorbataditos, bien. Y ellos tienen ese concepto, ellos dicen, Dios no ama a todo el mundo. Ellos enseñan así, que Dios no ama, que ese pasaje está mal interpretado, porque Dios vino a salvar a un grupo de personas que Él ya escogió, están escogidas y listo. Y por ella fue por la que Cristo murió. Entonces, dice, en cambio con los demás Dios está airado todo el tiempo. Dios está airado. Entonces cuando tú le predicas, ellos dicen, cuando tú le predicas a la gente que Dios te ama, tú estás predicando erróneamente. Ese es el concepto que tiene esa corriente del Evangelio en cuanto a Dios. Yo me pongo en lugar de ellos, yo no quepo ahí, hermano, sinceramente. Que yo miro a un Dios que no ama a la humanidad, que Él ama solamente a un grupo de personas que a pesar de que están en el pecado, ahí los está amando porque esos van a ser salvos, a ellos solamente. Si hay 100 personas en una discoteca y de pronto hay uno que está escogido para salvación, Dios nada más ama a ese solo. Y por eso fue que Cristo murió, pero los otros 99, Dios está enojado con ellos. Ese es más o menos un parafraseo de lo que ellos quieren decir. A su nombre. Y mucha gente tiene un concepto de un Dios que todo el tiempo está airado, que Dios está enojado contigo de muchas maneras y por todo lo que tú haces o dejas de hacer. Y el Dios que ellos presentan es ese, porque crearon un concepto de ese Dios. Solamente se enfocan, no hacen un estudio. O sea, Dios se reveló a la humanidad, decidió revelarse a la humanidad a través de las Escrituras. Y en las Escrituras nosotros podemos conocer de Dios sus atributos. Podemos conocer de Dios su naturaleza, cómo es Él. Que nosotros tenemos que leer muy detenidamente. Y una vez hablaba con un hermano, una vez el hermano José Miranda me dijo, hermano, hay un señor por allá que él está molesto con la iglesia donde está, porque él dice que esa iglesia está mal y él como que se quiere venir para acá, y me dijo que él quería ir y quiere que usted fuera allá. Y cuando yo fui allá, hermano, ese hombre, qué cosa tan horrible, o sea, esa forma de ese hombre expresarse de la iglesia donde él se congregaba, de su pastor, de los pastores. Y tenía una forma errónea de interpretar las Escrituras. Y por más que yo trataba de explicarle, ese hermano, pero mire, pasa que usted aquí, no, pastor, que eso está ahí, eso no es así. ¿Quién te dijo a ti que no? Y yo vi que el hombre no se dejaba ni enseñar. Entonces yo dije, yo no voy a perder mi tiempo aquí con este señor. Le dije, bueno, hermano, está bien, Dios me lo bendiga, me lo guarde. Le dije, hermano, no se déjelo quieto. Porque el hombre es muy bélico, o sea, él ha creado un concepto acerca de Dios. Y así se lo presenta al mundo, así lo enseña, así lo tiene él para él. Y el Señor dice, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en conocerme, en entenderme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Él no dice con unos escogidos en la tierra, lo dice. Y cuando la Biblia dice que Cristo murió, y por todos murió, dice la palabra. No dice por unos cuantos, por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Quiénes son los que viven? Aquellos que hemos venido a Cristo por la fe y por su gracia. Hemos alcanzado esa salvación. Pero Dios ha abierto la puerta para la salvación de la humanidad. Esa puerta está abierta.
Porque de ser así yo no oraría por mi familia, porque yo no sé si ellos están escogidos o no. Entonces yo voy a estar orando por alguien que no sé si está escogido o no. O sea, solamente Dios va a salvar a aquellos que ya tiene escogido. Entonces, ¿de qué sirve orar por la familia y por las almas? ¿Para qué voy a orar, Señor, salva las almas que están en las drogas? Si de pronto hay 100 que están en la droga y solamente hay uno solo que se va a salvar, entonces tendríamos que cambiar la oración y decir, Señor, salva a aquella persona que ya tienes escogida. Yo me imagino que ellos orarán así. Ese concepto que la gente tiene a veces de Dios. Ahora, dicho esto, todo radica en lo que yo te quiero compartir en breve, es cuál es el concepto que tú tienes de Dios. Porque hay un concepto mal interpretado de las Escrituras, ¿verdad? Hay un concepto que yo he creado. O sea, hay gente que ha creado su propia forma de Dios. Ni siquiera, por lo menos el otro busca algo de las Escrituras. Pero hay otro que ni siquiera lo busca en las Escrituras. Sino que dice, no, yo no creo que Dios, yo creo que Dios, o sea, yo creo, pero ¿en base a qué? Porque cuando yo digo algo, yo creo que Dios hace esto y hace aquello, y no tengo un fundamento bíblico, yo estoy creando una nueva naturaleza de Dios bajo mi concepto y no bajo el concepto de la palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener realmente mucho cuidado. ¿Qué es lo que realmente tú conoces de Dios en la palabra? Y esto te quiero mostrar es cuando tú tienes un concepto claro de Dios, conoces la naturaleza de Dios como es, sus atributos, tú aprendes a saber qué piensa Dios en ciertas cosas. Un concepto errado. Hay gente que yo escuché el otro día de un cantante, cantó en la iglesia, dejó muchas canciones grabadas, se apartó, se volvió travesti y ahorita él canta en una iglesia de travesti para Dios. De pronto algunos se imaginarán ya a quién me estoy refiriendo, no quiero dar nombre. Y él va a una iglesia y muestran los videos donde él vestido de mujer, en esa iglesia de puro mujeres vestidas de hombre y hombres vestidos de mujer, van a adorar a Dios. Y cantan y adoran y se oyen bonitas las canciones y quizás cantan hasta con más libertad que lo que cantarían aquí. Pero ellos tienen un concepto de Dios, de que Dios los ama así, que Dios está de acuerdo, que Dios los hizo así inclusive. Llegan a pensar que Dios los hizo así y que ellos sencillamente están haciendo lo que Dios les dijo que hicieran. Hago una pregunta, ¿aprueba eso la palabra de Dios? No. Eso es un concepto que ellos tienen de Dios. Ellos dicen, si Dios es un Dios de amor, entonces Él tiene, o sea, vamos a obligar a Dios a que haga lo que yo creo que debe hacer en mi concepto acerca del Dios de amor. Entonces hay un concepto contrario, el Dios de juicio. Amén. El Dios que debe castigar. Mire, hay gente que le habla a los hijos, a los mismos hijos. Todo el tiempo les habla de un Dios que les va a dar látigo a su familia. Amén. Uno puede hablarle a la gente y mostrarle las consecuencias que trae el pecado. Pero en Dios siempre tenemos que mostrarle que en Dios hay perdón y hay misericordia, que Él quiere salvarlos. Amén a su nombre. Usted me dice, pastor, ¿y eso que está hablando usted qué tiene que ver con el pasaje que leyó? No, porque quiero tomar solamente algo. La gente estaba ofrendando, cada uno estaba ofrendando. Algunos ricos dieron abundante, otros dieron poco. Y había una mujer viuda, pobre, que dio todo lo que tenía. Y de pronto usted puede tomar ese pasaje para decir, bueno, entonces si es así, yo no voy a ofrendar bastante. Porque parece que el Señor no mira la abundancia de la ofrenda. Otros pasajes muestran lo contrario a eso, o sea, de que Dios bendijo la ofrenda del sacrificio que alguien ha hecho en su ofrenda en abundante. Lo que el Señor está mostrando aquí es que aquellas personas
ofrendaron de lo que les sobraba para Dios. Escúcheme, le dieron a Dios lo que les sobraba. Esta mujer no dio de lo que sobraba, dio de lo que incluso ella necesitaba, de lo que sería su sustento, y le dio a Dios. Entonces yo me salgo de la escena, allá está la gente ofrendando, y el Señor, hermano, está por fuera analizando todo, y está expresando lo que Él ve. ¿Comprende? O sea, Él está viendo la escena, la gente no sabe lo que está pasando. A lo mejor algunos llegaron, vamos a actualizarlo, hablaron en el día de hoy, un tremendo cheque así, esta es mi ofrenda. Otros a lo mejor llevaban un sobre bien grueso, esta es mi ofrenda. Pero la pregunta es que la gente a veces no se pregunta qué puede estar pensando Dios de lo que yo estoy haciendo. No hablo de ofrendas, puede ser de ofrenda también si así lo quieres. Pero hablo de muchas cosas que muchas veces uno hace. Actitudes que uno toma, acciones que uno tiene. ¿Y alguna vez te ha preguntado qué piensa Dios de lo que tú dijiste? ¿Qué piensa Dios de lo que tú estás haciendo? Según el concepto claro del que tú conoces de Dios, ¿qué crees tú que puede estar pensando Dios acerca de las cosas que tú haces? Hablemos de padres a hijos, de esposos, hablemos de hermanos en la iglesia. Yo he visto hermanos que no se hablan, literalmente no se hablan, no se saludan. Hay que obligarlos, hermano, pero denle la mano, mire que la Biblia dice. Dios le bendiga, hermano. Yo lo he visto, yo he presenciado esos casos. Y la persona dice, Dios le bendiga porque está forzado, porque si no el pastor no me deja. Y Dios le bendiga y se va. ¿Cómo cree usted que yo? Pero te hago la pregunta, ¿por qué no te detienes un momento y pregunta, ¿qué piensa Dios de mi actitud? ¿Qué piensa Dios de lo que yo te hago? O sea, ¿Dios me aplaude esto? ¿Dios está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo? ¿Será que Dios me está diciendo, así es que es? Si alguno te da en la mejilla, devuélvele una trompada. Ya hay cosas en la Biblia que están escritas, que no tienen ni siquiera que preguntarte qué piensa Dios, sino qué dice la palabra. Habrán acciones que de pronto tú podrás juzgar a la luz de la palabra. Lo que Dios quiere que se haga es esto. Pero hay otras acciones que pueden ser personales tuyas. Creo que la gran mayoría de acciones están registradas en la palabra. Cuando una persona toma actitudes de maltrato, verbales, físicos, puede ser con sus hijos, puede ser con sus cónyuges, con hermanos en la iglesia, con personas afuera. Hay cristianos que tratan verbalmente a las personas mal. Pero si esos cristianos se hicieran la pregunta, ¿qué piensa Dios de esto que yo acabo de hacer? En base a lo que realmente es Dios en la Escritura. Yo he escuchado gente decir, entonces te estoy hablando de cristiano, no te hablo de inconverso, porque un inconverso puede decir eso que no conoce a Dios. Pero te hablo de cristianos viejos, como dicen por ahí que patas pelúas. Y dice, entonces yo tengo que dejarme golpear y tengo que hacer, si me pega, le pego. Y usted puede decir, verdad, se va a dejar pegar. ¿Sí o no? Y defiéndase. Pero usted se ha puesto a pensar qué piensa Dios. Lo mejor que yo le aconsejo a usted es que usted lo haga correr, pero atrás de usted. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, ¿te has puesto a pensar qué piensa Dios de lo que estás haciendo?
de las acciones, de las actitudes. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios de mi vida? Es bueno que tú te acerques a Dios, le preguntes sobre tu vida, sobre ti, sobre lo que pasó, sobre lo que discutiste, sobre lo que dijiste. Y actúa conforme a lo que ya Dios te ha hablado en su palabra. Habla conforme a lo que ya Dios te ha dicho en su palabra. Esta gente estaba ofrendando ahí. Pim, pim, pim. La gente estaba ofrendando, todos estaban ofrendando. Pero el Señor estaba mirando. En este caso era una ofrenda. No quiere decir que es lo único que Dios ve. Dios mira, yo creo que el Señor mira nuestras actitudes de esposos. ¿No es así, esposas? Dios mira las actitudes de las esposas. Nuestras actitudes como padres, nuestras actitudes como hijos. Y yo te hago la pregunta, si a ti no te importa qué piensa Dios, estás bien grave. Dice, hermano, yo creo en Cristo, me congrego, voy a la iglesia, leo la Biblia, oro, ayuno, vigilo, hablo lengua, danzo, pataleo, hago todo. Pero si a usted no le importa qué piensa Dios de lo que usted está haciendo, usted está grave. Y si a usted le importa qué piensa Dios, es porque usted quiere hacer lo que realmente le agrada a Dios que usted haga. Y si no es ese el concepto que usted tiene, que usted quiere agradar a su Dios, entonces no hable de que usted agrada a Dios en otras cosas. Porque uno tiene que pensar es, ¿qué le agrada a Dios en lo que yo hago? Si realmente lo que yo estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada. Muchas veces Dios te va a mandar a pedir perdón. Hiciste mal. Entonces cuando tú te sientes redarguido es quizá porque tú pensaste, ¿qué piensa Dios de eso que yo dije? Que estuvo malo. Y lo mínimo que tú vas a hacer es pedir perdón, porque tú quieres resarcirte con Dios. Tú quieres ganarte el favor de Dios. Si a mí me toca pedirle perdón a alguien para yo agradar al Señor, pues yo lo hago. De pronto sea difícil pedir perdón, pero es más difícil contristar al Espíritu de Dios, mantenerlo ahí contristado por cosas que yo hago y que a mí no me importe qué piensa Dios de eso. En la Biblia usted va a encontrar muchos casos de personas que hicieron cosas sin pensar qué pensaba Dios de ellos. Mire, la Biblia dice que el Señor dijo, vendrán días cuando muchos piensan que muchos los van a perseguir a ustedes y pensarán, los van a matar y pensarán que rinden servicio a Dios. O sea, el que les golpeen, el que los metan preso, el que los maten. Y habrá gente que piensa que eso le agrada a Dios. Cuando la época de la Santa Inquisición se quiso combatir supuestamente la herejía contra la Iglesia Católica, matando, torturando y encarcelando las personas que no creían conforme a la Iglesia Católica. Y ellos decían que eso era lo que Dios quería, que se combatiera la herejía de esa manera. En el Islam hay una corriente muy grande que te obliga a ti a ser creyente conforme al Corán. Y ellos miran, o sea, hay una corriente muy inmensa, no todos piensan de esa manera, pero hay una corriente muy inmensa de esa religión que piensa que todos los que no son creyentes deben o convertirse o deben morir. Y han matado personas, ellos los llaman los infieles, y los decapitan para Dios, los degüellan para Dios, porque ellos dicen eso es lo que Alá quiere. Y a veces dentro del evangelio ocurre eso mismo también. Hay gente que hace cosas, entre comillas, para Dios,
pero que van realmente contra la palabra de Dios. Que van contra la palabra de Dios. En el trato, toman acciones con las personas, decisiones contra lo que Dios dice, toman actos, palabras y se sostienen y pelean y las luchan y las batallan. Yo he hablado con personas que dicen, no, estoy hablando de cristianos, incluso pastores. No, yo no soy bobo, yo no. Y yo les digo, pero tú, te hago una pregunta, ¿tú lees la Biblia? Sí, le digo, ¿y tú crees que eso es lo que Dios quiere? No, es que la Biblia dice eso. Pero entonces tengo que ser un bobo. No, es que la Biblia no te dice que seas un bobo. La Biblia te dice que haga esto. No, pero yo no puedo hacer eso. No puede. No puede obedecer lo que dice la palabra. ¿Cómo le parece? A su nombre, hermano. Entonces yo le digo a usted, hermano, en esta noche, le digo lo siguiente. Póngase a pensar en toda su vida y piense que piensa el Señor. Cuando usted haga cosas, Juan Wesley decía algo: siempre que vayas a hacer algo, piensa cómo lo haría el Señor y luego ve tú y haz lo mismo. O sea, cuando tú vayas a hacer algo, antes de actuar, si se supone que tú tienes un buen concepto del Señor a la luz de la palabra, entonces piensa cómo lo haría el Señor. Dice, yo no veo al Señor haciendo esto. Yo no veo al Señor cacheteando a la esposa. Yo no veo al Señor golpeando a una persona por discusiones, por peleas. Yo, sí, porque tú no sé qué, me echaste la basura ahí. Entonces piensa cómo lo haría el Señor. Piensa en Jesús. Pablo le dijo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. Piensa qué haría el Señor. Y haz lo mismo. Pablo dijo en una ocasión, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. O sea, Pablo decidió imitar a Cristo en todo. Él buscó a Cristo como era, lo miró en las Escrituras, estudió acerca del Señor y dice, quiero ser semejante a Él. Y se esforzó por agradarle y por ser como el Señor en todo. Al punto que se atrevió a decirle a la iglesia, sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. O sea, imiten lo que yo he hecho, que yo he querido imitar a Cristo. Cuando uno piensa de esta manera, hermano, hay muchas cosas en su vida que uno va a corregir. Hablo con aquellas personas que quieren agradar a Dios. Yo no estoy hablando con gente que a Dios no le importa, que no les importa lo que Dios piense, que no le importa lo que Dios diga, porque de eso está llena la iglesia también. Hay gente en la iglesia que le importa, como dicen por ahí, que no les importa nada, lo que Dios diga, lo que Dios piense, le dan patada a eso. Porque ellos tienen un concepto, una idea, un plan metida en la cabeza y eso es lo que ellos quieren hacer. Eso es lo que usted quiere hacer. Y como eso es lo suyo, usted es su personalidad, esa es su forma de ser, eso es lo que usted quiere imponer. No le importa a Dios. Una forma de usted querer agradar a Dios es esa. Saber qué piensa Dios. Váyase primero a la Escritura. Esa es la parte fundamental. Si hay algo que usted cree que la Escritura no le sustenta o no le muestra algo, entonces pregúntale a Dios. Mire al Señor, cómo es Él en la palabra y haga lo que usted sabe que Dios le agrada. Ahí juega mucho lo que se conoce la voluntad de Dios. Dice que un hombre le dijo a su hijo, hijo, ve hoy a mi viña. Y el hijo le dijo, sí, padre, yo iré. Y no fue. Y le dijo al otro hijo, ve hoy a mi viña. Y el hijo le dijo, no, yo no voy a ir, pero arrepentido fue. Y el Señor hizo una pregunta, ¿quién de los dos hizo la voluntad del Padre? Uno que dijo que sí, que iba a ir, pero no fue. Fue obediente en responder, sí, sí, Señor, yo voy a ir. El otro de pronto dijo, no, yo no voy a ir, refunfuñó. Pero arrepentido, dice que ahí aparece la palabra, arrepentido fue. Y el Señor preguntó, ¿quién de los dos cree usted que hizo la voluntad de Dios?
El que dijo que no iba, pero después se arrepintió. Cambió, dijo, no, yo voy a obedecer a mi padre. Entonces yo te hago la pregunta a ti. Amén. Lo que tú haces agrada a Dios. Lo que tú haces lo haces para Dios. Pablo dijo, todo lo que hagáis, hacerlo de todo corazón, como para el Señor. O sea, el enfoque de la iglesia siempre debe ser Cristo. Cristo, lo que yo hago, lo hago para Él, con Él, camino para Él. Y si estoy dispuesto a sacrificar algo de mi vida, que yo creo que es algo que tal vez me guste, pero que a Dios no le gusta, yo quiero agradarlo a Él, entonces yo estaré dispuesto pensando, ¿qué piensa Dios? Bueno, Dios realmente no. Estoy hablando de un concepto claro. No hablo de gente que tiene conceptos equívocos acerca de Dios. Y el concepto claro lo encuentras en la palabra. Amén. En la palabra. Ahí está. Todo el fundamento de la iglesia. A su nombre, hermano. Nunca esas personas que estaban ofrendando ahí creyeron que el Señor los estaba pesando. Había una fila de gente ofrendando. Y el Señor los estaba mirando. Y yo creo que en cada servicio Dios nos mira. Nos mira en la casa, nos mira los que están en la universidad, los que están en el trabajo, en la escuela, en la calle. Dios nos observa. Y a veces nos permite pasar por circunstancias para ver si en verdad tú estás dispuesto a hacer lo que le agrada al Señor. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué crees tú que piensa Dios de lo que estás haciendo? Amén. ¿Qué crees tú que piensa Dios de lo que estás diciendo? Si tú ves que a Dios no le agrada eso, no continúes. Si a Dios le agrada algo, síguelo haciendo. Eso es todo. Amén, amén. Dios me los bendiga, hermano. Dios me los guarde. Hermano, el día de mañana tenemos servicio de oración acá en este lugar. Y tenemos ayuno el miércoles y tenemos culto de oración el viernes. También hay vigilia. Gloria a Dios. El jueves hay servicio unido a las 6:30. Amén. Padre querido, gracias. Te damos en esta preciosa noche. Tú eres bueno, Señor, y tus misericordias son para siempre. Guarda a cada uno de mis hermanos. Gracias por tu pueblo, por la iglesia que ha venido en esta noche. Te ruego, Señor, que les bendigas, que les guarde, que les prosperes de una manera muy especial. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. En esta noche llévanos en paz y en bendición hasta nuestros hogares. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Estamos despedidos.